Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar el trabajo final de redes. Mi grupo está conformado por Luisa Guzmán y mi persona Laura Sánchez y será dirigido al doctor Ricardo Ondejaur. Primeramente escogimos el país de Portugal. Iniciamos con el código instalando un gestor de paquetes de Python que contiene 4 bibliotecas, que son Folium, Pandas, iGraph y GeoPandas, donde estas sirven para la realización de mapas interactivos, la manipulación y análisis de datos, los análisis de grafos y de redes y también el manejo de datos geoespaciales. También se importaron otras bibliotecas con las que se trabajaron, que ayudaron para la creación y análisis de grafos y redes, la visualización de datos, el desarrollo de interfaces gráficas del usuario y manejo y visualización de imágenes. Ya con el paquete con el que vamos a trabajar y con las bibliotecas importadas, seguimos con importar los datos. Como anteriormente nombré, nosotros escogimos el país de Portugal y descargamos una base de datos con las ciudades, los descargamos en un archivo de Excel y los llamamos a Python para trabajar. Iniciamos importando los datos, que utilizamos el pdread Excel para cargar los datos del Excel en un data frame de pandas. También asignamos base para asignar, valga la redundancia, el data frame en una variable base. También la base nodos para agregar una columna llamados nodes al data frame base. Y el rango length base más 1 crea una secuencia de números que comienza en 1 y termina en el length base. Este también es el número de filas en el data frame y con esto se asigna un identificador único empezando desde el 1 en cada fila del data frame. También base dobna, que elimina las filas del data frame base que tenga el valor nulo en la columna de population. Esta línea de códigos se tiene como propósito crear un grafo no dirigido que represente la red completa entre las conexiones de los nodos según lo definido por la matriz de Ajax. En sí se utiliza una transformación logarítmica para una mejor versión del grafo, para reducir la variabilidad de la magnitud de los datos de la población. Y también se construyó un código utilizando networks y Matplotlib para que dibuje y visualice nuestro grafo. Utiliza el siguiente código para calcular las distancias de los nodos de un grafo utilizando la matriz de distancias preexistentes y almacenar las distancias para su posterior procesamiento o análisis. Su propósito también es agregar atributo de distancia a cada arista del grafo de la red completa, y esto se logra a través de la asignación para cada arista a la distancia correspondiente que se encuentra en el data frame de las aristas. Vamos al árbol de expansión mínimo. Este nos sirve para optimizar redes y la planificación de rutas. Son algunas de sus aplicaciones. Empezamos con el código definiendo la red de expansión y el NX Minimum Spanning Tree, que es una función de networks y encuentra el árbol de expansión mínima de un grafo. También la red completa, el grafo del cual desea encontrar el árbol de expansión, y para hallar la distancia se define como weight, que es un atributo para las aristas, como para hallar el cálculo gráfica del árbol de expansión mínimo. Se usó la función de NX Sprint Layout, la cual calcula las posiciones de los nodos usando un algoritmo de disposición de primavera para el grafo de la red de expansión. También se puso NX Draw, que dibuja el grafo de la red de expansión, añadiendo una posición en específica
el tamaño de los nodos, el color de los nodos, también el color de las aristas y el ancho de las aristas. También se agregó el título de el grafo de expansión mínima. También se agregó el gráfico de árbol de expansión mínima con las etiquetas de los nombres de las ciudades. También se usó la función de NXDraw, también Draw Networks Labels, y para agregarle el título del árbol de expansión mínimo con etiquetas de ciudad se usó el plot title. Y posteriormente a eso también se usó la función de plot show para que nos muestre el gráfico del árbol de expansión mínimo con sus etiquetas de las ciudades. Eh, bueno, hablemos un poco de la ruta más corta, pues de su cálculo. Se realiza un código que calcule la ruta más corta entre las ciudades Horta y Maidsedo. Para esto se utiliza la función NX Shortest Path de NetworkX para encontrar la ruta más corta en el árbol de expansión mínima. Tenemos que source igual a 198 especifica el nodo de origen que corresponde a la ciudad Horta. Target igual a 135 especifica el nodo destino que corresponde a la ciudad de Meicedo. Weight igual a distancia indica que el peso de las aristas se utilizará para calcular la ruta. Y el método igual a Dijkstra especifica pues que se utilizará este algoritmo. Eh, del mismo modo, se muestra que se hace una gráfica del árbol de expansión mínima con la ruta mínima resaltada en rojo. Como ya se ha explicado antes un poco en qué consiste el código de, pues de la gráfica, pasamos directamente a la apreciación del árbol de expansión mínima con ruta mínima resaltada en rojo. Cabe resaltar que este árbol tiene las etiquetas de todas las ciudades de Portugal. Ahora seguimos con la gráfica de árbol de expansión mínima con la ruta mínima resaltada en rojo sin las ciudades. ¿Por qué sin las ciudades? Porque de esta manera se puede tener mayor apreciación pues, de la ruta mínima. Bueno, seguimos con el código y con el objetivo del trabajo. A continuación se presenta una serie de códigos donde el propósito será cargar datos desde el archivo DS para que puedan ser utilizados y procesados con el fin de realizar un mapa interactivo con las ciudades de Portugal. Entonces, empecemos. Data igual a pd read excel. Esta función de Panda se utiliza para leer los datos desde un archivo de Excel. eh, Mapa igual a folium y lo que sigue es crear un objeto de mapa interactivo utilizando pues la biblioteca folium. La parte donde dice locación igual a data, latitud, especifica las coordenadas donde se centrará el mapa. En este caso se toma el promedio de las latitudes y longitudes de las ubicaciones en el data frame para centrarlo. Y el zoom start igual a 10 especifica el nivel de zoom inicial del mapa. Un valor más alto indica un zoom más cercano. Bueno, seguimos con el for index row in data interrow. Este bucle itera sobre cada fila del data frame. El Folium Marker crea un marcador en el mapa interactivo utilizando la biblioteca Folium. Locación, row, latitud, especifica las coordenadas del marcador utilizando la latitud y longitud de la fila actual.
Y poput, punto de inicio, define el texto emergente que aparecerá cuando se haga clic en el marcador. En este caso se establece pues, como punto de inicio. Seguimos en este mismo orden con el for index row in data, que este buque también itera sobre cada fila del data frame. El marker también crea un marcador en el mapa interactivo. Y el poput.define define el texto emergente que aparecerá cuando se haga clic en el marcador. En este caso se establece como punto define. Tenemos también en otra línea de código la función polyline, que crea una línea polilínea en el mapa interactivo utilizando la biblioteca Polyum. También tenemos el color igual a blue, que define el color de la polilínea como azul. Y el add to mapa agrega la línea al mapa interactivo. Ahorita tenemos también el cálculo del flujo máximo. Para esto se utiliza el algoritmo preflow-flush para calcular el flujo máximo en el grafo de red expansión. Se especifica que el nodo de origen es el nodo 198 y el nodo destino es el nodo 135. El parámetro capacity weight indica que se utilizará el atributo weight de las aristas como capacidad. Y para la obtención del valor de flujo máximo, tenemos que eso tiene el valor del objeto resultante del cálculo de flujo máximo y luego se multiplica por 100 para obtener el valor en una escala diferente o para realizar una transformación específica. Y por último se imprime el valor de flujo máximo entre los nodos 198 y 125. Bueno, ahora para el punto 2 se importaron las bibliotecas Pandas, NetworkX y Matplotlib.pyplot. Primero se hace la importación de estas librerías de acuerdo a sus funciones. Como ya se había dicho antes, la biblioteca Pandas se importa para la manipulación de datos, especialmente para datos como data frames. La biblioteca Network X se importa para la creación y manipulación de grafos, haciendo su estructura más dinámica. La biblioteca Matplotlib se importa para la visualización de datos de una forma animada y también interactiva. Bueno, tenemos los datos. Esta parte del código PDRF CSV se utiliza para leer el archivo bioc.lc usando espacio como delimitador y sin cabecera header igual a none. Esta base de datos fue pues bajada de internet y fue descargada como un archivo TXT. La database es el resultado de un data frame de pandas que contiene todos los datos del archivo. Luego se asignan nombres a la columna del data frame para que sea más sencillo de trabajar con los datos. Ahora, para la creación del grafo tenemos el siguiente código. Explicado pues, más a fondo, tenemos que nx from pandas list es una función del network X que crea un grafo desde un data frame de pandas. La database es el data frame que contiene los datos de las aristas. Salida y llegada serían las columnas del data frame que presentan los nodos del origen y destino de las aristas. Y el edge ATTR igual a peso especifica que la columna peso del data frame se debe usar como atributo de las aristas del grafo. Ahora, para la estética de los nodos tenemos que el NXDraw Kamada Kawai
Dibuja el grafo utilizando el layout de Kamada-Kawai, que es un algoritmo de disposición de grafos que intenta minimizar la energía del sistema de resortes. El node size igual a 50 establece el tamaño de los nodos y el node color igual a red establece el color de los nodos en rojo. Ahora, para la asignación de nodos tenemos que se crea el diccionario Node Labels que se encarga de asignar una etiqueta personalizada a cada nodo en el grafo. Y para el grafo final, la explicación de este código de hacer el grafo final, tenemos que PLT Figure ajusta el tamaño de la figura, NX Draw Kamada-Kawai dibuja el grafo con nodos azules de tamaño 10 y aristas negras de ancho 0.5. Y el NX Draw Network Labels agrega las etiquetas de los nodos usando las posiciones del layout de Kamada-Kawai. Y PLT Title añade un título a la figura y PLT Show muestra la figura final. Ahora se presentarán pues los gráficos para que se vean con más detalle y muchísimas gracias.